Muy buenas noches, saludamos a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Somos Iglesia Misionera Embajadores de Cristo y quiero invitarlos a que me acompañen a la lectura de la palabra. Quiero que vayamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 16, en el verso 13. A todos los que nos han seguido la secuencia de los mensajes, hemos estado hablando de algunas causales del por qué los creyentes, o mucho creyente, se aparta de los caminos del Señor, del camino de la fe. Y hoy traigo otro motivo más para que podamos estar velantes todo el tiempo. Amén. Vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. Y dice así. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta porción de tu palabra y por este mensaje, en el nombre de Jesús. Uno de los causales que el Señor me regalaba esta semana para poder transmitir es el no identificar o el hacer igual, sentir la manifestación de su presencia, de la presencia de Dios y del bautismo del Espíritu Santo a la guianza del Espíritu de Dios. Son dos cosas muy diferentes que parecen lo mismo. Lo primero, cuando una persona confiesa a Jesús con todo su corazón y lo acepta como su Salvador, esta persona recibe la bendición de ser salvo y algo extra, que viene a ser lleno del Espíritu Santo, revestido del poder de lo alto con el bautismo del Espíritu de Dios. En Hechos 2, y dejo como tarea para que usted lo lea en casa, Hechos 2, podemos ver cómo sucedió a los primeros discípulos. Vino el Espíritu Santo como un viento recio. Hablaron en otras lenguas y parecían como borrachos. Tanto así que Pedro se levanta y dice: estos no están ebrios, varones. Dice: varones judíos, estos no están ebrios, porque parecían borrachos. En fin, hay muchas maneras, y hay personas que cuando son bautizadas con el Espíritu Santo, unas que cuentan que sienten un calor sobrenatural en su cabeza, en todo su cuerpo. Hay otras personas que cuentan que sienten que se les mueve el cuerpo, una mano. Otras que literalmente caen al piso. Hay diversas maneras que hemos visto a través de los años de cómo el Señor, cuando bautiza a alguien con el Espíritu Santo, su manifestación. Pero muy diferente es ser guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando no se hace esta diferencia, ahí es donde hay creyentes que se frustran, porque sienten su presencia en las reuniones, sienten su presencia cuando se congregan, pero pasan toda una semana sin ser guiados por el Espíritu Santo y preguntan por qué. La Biblia enseña en Salmos capítulo 22 versículo 3 lo siguiente. Dice Salmos capítulo 22, dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hay una verdad, que cuando los creyentes nos reunimos a escuchar su palabra, a alabar a Dios, es tangible el mover del Espíritu Santo. Podemos sentir su presencia. Muchos lloramos, otros sienten que tiemblan, otros sienten que se caen. Y eso es normal cuando la presencia del Espíritu Santo viene a las reuniones de los creyentes, de los cristianos. Estoy hablando de aquellos que creemos en los avivamientos, que creemos en el mover del Espíritu, en aquellos creyentes que creemos en los dones del Espíritu Santo, en el mover del Espíritu de Dios.
Pero es muy diferente cuando el Espíritu Santo guía a una persona. Porque en el transcurso de la semana necesitamos desarrollar la habilidad para escuchar al Espíritu Santo de Dios hablándonos, guiándonos. Dice el verso que leímos inicialmente, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Pero ¿cómo es posible escuchar su voz? Lo primero que hay que saber del Espíritu de Dios es que Él es una persona. La Biblia nos enseña en Hechos 16:6, podemos ver en esta lectura cómo el Espíritu de Dios guiaba a los primeros discípulos. Dice así, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Escucha aquí, les fue prohibido. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Podemos ver la guianza del Espíritu Santo hablando a los discípulos, a sus corazones. Y usted dice, o puede preguntarse en esta tarde: ¿cómo puedo desarrollar la habilidad de escuchar la voz del Espíritu Santo si escucho voces en mi corazón? Y una de esas es cuando leemos su palabra. La primera es leer su palabra, estar velando en su palabra. La segunda es meditar en su palabra y mantenernos en oración. Eso hace que podamos diferenciar la voz o la mía o la voz del Espíritu Santo en mi corazón. La Biblia dice en Romanos 8:14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí que cuando un creyente no hace la diferencia de estas dos cosas, de sentir su presencia a ser guiados por su presencia, es donde se puede frustrar y puede decir: pero yo siento la presencia del Espíritu Santo, ¿y por qué terminé desviado? Recuerde que el Espíritu Santo es el que guía a toda verdad. Y cuando un creyente empieza el Espíritu Santo, después de que es lleno del poder de Dios, a hablarle al corazón, y este creyente silencia la voz del Espíritu Santo, no le hace caso al Espíritu Santo, hace que el Espíritu Santo se apague, como lo dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Dice: no apaguéis el Espíritu. Y por este causal muchos creyentes terminan siendo desviados porque cuando la presencia del Espíritu Santo deja de guiar a una persona, a un creyente, este creyente empieza a perder la pasión por ir a la casa de Dios. Este creyente empieza a perder la pasión por orar. Este creyente empieza a perder la pasión por leer las Escrituras. Y después viene la caída. Por eso no podemos solamente quedarnos con la manifestación que sentimos en las reuniones. Necesitamos estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice en todos los asuntos de nuestra vida. Quiero terminar con un testimonio corto de tantos que yo sé que todos los creyentes tenemos. Dice lo siguiente: un día yo trabajaba de noche manejando taxi y entraba a las 3 de la tarde. Con esto termino. Entraba a las 3 de la tarde, pero un familiar me hizo una pregunta de un asunto de la Biblia, me acuerdo tanto. Duramos 30 minutos hablando de 3 de la tarde a 3:30. Yo tenía que salir a trabajar a las 3 de la tarde. Cuando pasó la media hora y terminamos la conversación, salí corriendo hacia el taxi, metí las llaves en la puerta, y el Espíritu Santo me dijo a mi corazón, me dijo: mídale el aceite al motor. Pero yo todos los días lo hacía, todos los días sin falta. Pero ese día, como iba de afán, no lo quería hacer. El Espíritu Santo me dijo: mídale el aceite al motor. Una sola vez me dijo. Y yo, hablando con el Espíritu Santo, hice como que: pero yo lo mido todos los días. Era mi voz con la de él. Pero más sin embargo, me dio algo aquí en mi corazón y dije: no voy a permitir que me hable por segunda vez. Voy a revisarle el aceite al motor. Y abrí el motor
Y oh sorpresa, que cuando saco la varilla del aceite no había nada de aceite en el motor. Nunca sucedía eso. ¿Qué sucedió? Sucedió que el Señor libró mi vida de que yo fundiera el motor de un vehículo y pudiera traer consecuencias a la dueña y a mí también. Solamente en un detalle tan mínimo como esto, necesitamos estar muy pendientes y velantes de lo que el Espíritu Santo nos diga. Así que si usted llegó hasta este momento de esta transmisión, quiero invitarle para que usted, si siente en su corazón que le ha fallado al Señor y al Espíritu Santo, que se coloque a cuentas con Él. Yo le invito a que donde usted está cierre sus ojos y repita esta oración conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Gracias por perdonarme y darme la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Espíritu Santo, haz de mí esa excelente persona que tú quieres que yo sea y ayúdame a ser fiel hasta el final. Amén. Si usted hizo esta oración, usted va a empezar a sentir una inclinación a la oración, una inclinación a la lectura de la palabra, una inclinación a congregarse, una inclinación a meditar en su palabra. Dios les bendiga. Buenas noches.